Hemos empezado en la iglesia una serie que le hemos denominado Problemas que afectan al mundo actual. Y el primero de ellos que vimos hace una semana fue las redes sociales. Y este día estaremos tratando el tema de los cristianos y la depresión. A manera de introducción me gustaría decir que en el año 2010 el psiquiatra y psicoterapeuta francés Alain Gerard escribió un libro titulado Depresión, la enfermedad del siglo. La depresión es una enfermedad de este tiempo. Se cree que el 8% de la población mundial está sufriendo de depresión. Todos estamos expuestos a ellas. Nadie está libre de sufrirla. Se ha determinado que aún los niños sufren diferentes niveles de depresión, que es más frecuente en los adolescentes y en los mayores de 60 años y que más ataca a las mujeres que a los hombres. Aún esta enfermedad ha tocado las puertas de los cristianos y de los pastores también. Hemos escuchado con sorpresa que aún pastores se han suicidado por causa de la depresión. Hay estadísticas del Instituto Schaeffer que muestran los problemas más frecuentes que enfrentan los pastores. Estos son la depresión, el agotamiento físico y mental y los problemas familiares. Según este mismo instituto, el 70% de los pastores luchan constantemente con la depresión. El 71% están agotados. El 80% cree que el ministerio pastoral afecta negativamente a sus familias. Y lo que empeora esta situación es que el 70% de los pastores dice que no tienen ningún amigo cercano, un amigo íntimo con quien compartir. A manera de introducción, me gustaría exponer algunos conceptos generales sobre la depresión. Empecemos definiendo qué es la depresión. La Organización Panamericana de la Salud define la depresión como una enfermedad que se caracteriza por la tristeza persistente y la pérdida de interés e incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas. La Organización Panamericana de la Salud define a la depresión como una enfermedad, un trastorno mental que influye negativamente en la vida diaria y afecta la capacidad para trabajar, para estudiar, aún para dormir y disfrutar la vida. Hay diferentes niveles de depresión. Algunas son leves, otras moderadas y otras realmente son graves, dependiendo del número y la intensidad de los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? Me gustaría decir antes de mencionar los síntomas que no todas las personas con depresión experimentan los mismos síntomas. Tampoco tienen la misma intensidad, frecuencia o duración. Estos síntomas varían dependiendo de la personalidad o el temperamento de cada persona. Algunos de estos síntomas son la tristeza, el miedo, la pérdida de energía o la sensación de cansancio, pérdida del apetito o lo opuesto, mucho apetito, alteraciones en el sueño, insomnio o necesidad de dormir más, ansiedad, disminución de la concentración, inquietud, sentimiento de inutilidad, sentimiento de culpa, baja autoestima, desesperanza o falta de esperanza acerca del futuro, frustración, irritabilidad, pesadillas y en un caso extremo, pensamientos de autolesión o suicidio. Las causas de la depresión, los estudiosos y especialistas la catalogan en tres factores. El primero de ellos es genético. Algunos tipos de depresión pueden heredarse genéticamente. Sin embargo, también la depresión puede ocurrir en personas sin antecedentes familiares de depresión. Hay otras causas que la producen que son biológicas, que son producidas por un desbalance hormonal en los químicos del cerebro. Pero las más frecuentes son las
que tiene factores situacionales o ambientales y psicológicos. Quienes han vivido abusos, quienes han tenido pérdidas, por ejemplo, de un familiar querido, o pérdida del empleo, problemas económicos graves u otros eventos traumáticos o estresantes, estas personas tienen más probabilidad de sufrir depresión. Como dije antes, las mujeres son más propensas a la depresión que los hombres. ¿Cómo curarla? Hermanos, esto depende mucho de la causa del estado depresivo. Se puede tratar con terapia psicológica, que es muy importante, o otras veces necesitan medicación, o quizás con consejería espiritual. Si la depresión es leve, no necesita ser medicada. En la introducción a esta meditación dijimos que líderes y pastores cristianos no están exceptuados de la depresión. En la Biblia encontramos varios personajes que sufrieron depresión, como Ana, Elías, Job, David, Jonás, etc. Algunos de ellos desearon morir, desearon que Dios les quitara la vida. Hoy estudiaremos el caso de Moisés. En primer lugar, diremos que Moisés fue elegido por Dios para ser el gran libertador de Israel. Moisés es un nombre hebreo, Mosés, que significa aquel que fue salvado de las aguas. Él fue criado en el palacio del faraón. Por 40 años vivió allí y fue el hijo de la hija del faraón. Tuvo la mejor educación, sin duda la mejor alimentación y desarrolló un físico envidiable. A los 40 años cometió unos errores y tuvo que huir al desierto, en donde vivió por otros 40 años. Allí formó su carácter. De un hombre iracundo, pasó a ser un hombre manso, como lo dice Números 12:3. Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. La versión de Reina Valera del 95. Cuando tenía 80 años, Dios lo llamó a Moisés a ser libertador del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Los israelitas habían vivido 430 años en Egipto, como dice Éxodo 12, 40-41. Los israelitas habían vivido en Egipto 430 años. Precisamente el día que cumplían 430 años, todos los escuadrones del Señor salieron de Egipto. Moisés fue elegido para ser el gran libertador de Israel. En segundo lugar, veremos que la tarea que él recibió no era nada fácil, porque Israel era un pueblo testarudo y rebelde. No era una tarea fácil. El pueblo de Israel era un pueblo que reclamaba por todo. Miren que aún recién salido de Egipto, empezaron a desconfiar en Dios. Dice Éxodo capítulo 14, versículo 11 y 12, y leo la Nueva Versión Internacional. Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había en Egipto sepulcros que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Estaban frente al Mar Rojo y empezaron a quejarse contra Moisés y Aarón y contra Dios. Cuando comenzaron y pasaron el Mar Rojo y empezaron su peregrinaje por el desierto, frecuentemente no había agua, y cuando escaseaba el agua, ellos también se quejaban. Dice Éxodo capítulo 15, 22-26, Moisés ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto del sur. Y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara, lugar que se llama así porque las aguas son amargas, y no pudieron apagar su sed ahí.
Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban: ¿qué vamos a beber? Moisés clamó al Señor y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua, y al instante el agua se volvió dulce. En ese lugar el Señor los puso a prueba y les dio una regla como norma de conducta. Les dijo: yo soy el Señor tu Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis mandamientos y estatutos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios, porque yo soy Jehová tu sanador. Yo soy el Señor que te devuelve la salud. Hermanos, el pueblo de Israel era un pueblo testarudo y rebelde, que siempre se estaba quejando contra Dios. Esta situación llevó a Moisés a caer en una depresión que lo llevaron a desear la muerte. Esta historia se encuentra en Números capítulo 11 y vamos a usar hoy la versión Dios habla hoy. Dice el verso 1 que un día los israelitas se pusieron a murmurar contra el Señor debido a las dificultades por las que estaban pasando. Al oírlos el Señor se enojó mucho y les envió un fuego que incendió los alrededores del campamento. El pueblo gritó pidiendo ayuda a Moisés y Moisés rogó al Señor por ellos. Entonces el fuego se apagó. Aquí vemos la constante del pueblo de Israel. Se quejaba, Dios les ayudaba y luego volvían al pecado. Empezaron a extrañar Egipto. Dice la palabra en el versículo 4 que los israelitas solo pensaban en comer. Y se pusieron a llorar y a decir: ojalá tuviéramos carne para comer. Ellos decían: ¿cómo nos viene a la memoria el pescado que comíamos gratis en Egipto? Y también comíamos pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Pero ahora nos estamos muriendo de hambre y no se ve otra cosa que maná. El versículo 10 agrega: Moisés oyó que los israelitas y sus familiares lloraban al entrar de sus tiendas y Moisés se disgustó. Aquí vemos a los israelitas quejándose otra vez. Extrañando a Egipto, querían volver allá. Entonces Moisés le reclama a Dios. El verso 11 dice que le dijo al Señor, Moisés le dijo al Señor: ¿por qué me tratas mal? A mí que soy tu siervo. ¿Qué tienes contra mí que me has hecho cargar con este pueblo? Moisés le reclama a Dios por el pueblo que era tan problemático, tan reclamón. En segundo lugar, Moisés le reclama a Dios por la tarea que le ha dado. Dice el versículo 12, ¿acaso soy yo su padre o su madre para que me pidas que los lleve en brazos como a niños de pecho hasta el país que prometiste a sus antepasados? Moisés le reclama que no era el padre de Israel ni la madre de Israel para cargarlos como a niños y llevarlos a la tierra prometida. También Moisés le reclama a Dios por los reclamos que tiene que oír del pueblo cada día. Dice el versículo 13, ¿de dónde voy a sacar carne para dar a comer a toda esta gente? Vienen a mí llorando y me dicen: dadnos carnes para comer. Moisés le reclama a Dios también que el pueblo era una carga demasiado pesada para él. Dice el versículo 14, yo no puedo ya encargarme de llevar solo a todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Sentía Moisés que la carga era tan pesada que solo no podía llevarla. Y entonces Moisés llega al clima de su depresión. Se quiere morir y aún le pide a Dios que le quite la vida. Miren lo que dice el versículo 15. Si vas a seguir tratándome así, mejor quítame la vida. Si es que de veras me estimas, y así no tendré que verme en tantas dificultades. Es interesante lo que dice la versión de traducción del lenguaje actual de este versículo 14 y 15. Dice: por mis propias fuerzas yo no puedo llevar solo a este pueblo. Es demasiado trabajo para mí.
Si vas a seguir tratándome así, mejor quítame la vida. Me harías un gran favor. Ya tengo suficientes problemas con esta gente. Y en la nueva versión internacional dice, yo solo no puedo con este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Si este es el trato que vas a darme, me harás un favor si me quita la vida. Así me veré libre de mi desgracia. Hermanos, Dios, aquí Moisés, perdón, expresa su carga, la tristeza, la frustración que tenía en su corazón con Dios. Tenía tanta confianza en Dios y le expresó todo tal como él lo sentía. No se guardó nada con él. Hermanos, aquí aprendemos que no es pecado decirle a Dios cómo nos sentimos. Aunque a veces nuestra protesta sea tan enérgica como la que tuvo Moisés. El pecado radica más bien en la amargura de corazón que se puede acumular tras meses o años de silencio. Silenciar nuestras cargas y dudas van a producir inevitablemente una crisis de fe. Y aquí vemos cómo Moisés le dice al Señor cómo se siente. Es más, le pide a que le quite la vida. Me harás un favor, le dijo, si me quita la vida, y así me veré libre de mi desgracia. Esto muestra, queridos, que la depresión de Moisés era tan profunda, la frustración era tan grande, el no ver resultados positivos de su trabajo, el cansancio físico lo habían llevado a este punto que quiso quitarse la vida, que Dios le quitara la vida. En cuarto lugar, podemos ver y analizar, hermanos, cuáles fueron las causas de la depresión de Moisés. No era solo el reclamo de los israelitas de que querían comer carne. No, hermanos. No es solo esto produjo la depresión en Moisés. Realmente fueron una serie de factores. Y así ocurre muchas veces con la depresión. Se juntan varios factores y el último desencadena la enfermedad. Veamos algunas de las situaciones por las cuales tuvo que pasar Moisés. En primer lugar, vemos que la responsabilidad era mucha y él no se sentía capaz. Él tenía un problema en el habla. Ya lo había dicho en Éxodo 3:10, soy tardo en el habla y torpe de lengua. Él se encontraba fugitivo en el desierto, lo buscaba Faraón para matarlo. Éxodo 3:11 dice, ¿y quién soy yo para presentarme ante el Faraón si él me está buscando para matar? Y encima de todo esto el pueblo no lo quería. ¿Quién te ha puesto como juez entre nosotros?, le dijeron cuando mató a un egipcio. Moisés, queridos, no se sentía capaz, pero al final aceptó el llamado de Dios. Muchas veces nosotros nos sentimos incapaz. Hay un sentimiento de inferioridad que carcome nuestro interior. En segundo lugar, hermanos, la relación con la familia se estaba afectando por el ministerio que él tenía. Dice Éxodo 18, versículo 2 al 6, que tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, su mujer, después que él había enviado con su suegro. Dice que también tomó a sus dos hijos, uno se llamaba Gerson y el otro Eliezer, y se volvió con su mujer y sus dos hijos al campamento en el desierto donde estaba Moisés. Y cuando llegó al campamento le dijo, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y la entregó. Sin duda, habían problemas familiares. Él estaba tan ocupado con tantos quehaceres que no tenía tiempo para la familia. Y esto afectaba a su interior. Además tenía mucho trabajo. Dice que cuando Jetro llegó y lo vio que todo el día estaba delante del pueblo haciendo justicia. Y él le preguntó, Jetro le dice a Moisés, ¿por qué te sientas tú solo? Todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés le dijo, estoy haciendo justicia, suegro. Cuando tienen asuntos vienen y me consultan, yo a Dios y les respondo. Entonces el suegro les dijo en el versículo 17, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo.
porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo solo. Él tenía mucho trabajo y estaba agobiado. En cuarto lugar, los reclamos de la gente eran continuos. Dice Romanos 10:21, y leo la Nueva Traducción Viviente, pero con respecto a Israel, dice Pablo, todo el día les abrí mis brazos, dijo Dios, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Oh, hermanos queridos, ¿cuántas veces actuamos así? Dios estaba llevándolos de la esclavitud de Egipto a una tierra prometida, a una tierra que fluía leche y miel, una tierra que no solamente era bonita, sino que era muy fértil. Tanto así que cuando los espías fueron, dice Números 13:26, que tomaron en un palo un racimo de uvas, era tan grande que no la podía traer uno solo. Pero encima de eso, la gente continuaba reclamando cada rato. En quinto lugar, algo que producía frustración en el corazón de Moisés es que no veía avances en su trabajo. Hermano, y esto lo agobiaba. Todo el tiempo era lo mismo. No veía que el pueblo cambiaba. La gente seguía siendo la misma. Hermanos, de Egipto a la tierra prometida había solo 847 kilómetros. Se estimaba que este viaje podía tomarle quizás 11 días solamente, caminando 77 kilómetros cada día. Pero les tomó 40 años vagando en el desierto. ¿Por qué? Porque el pueblo era testarudo, rebelde. Y Moisés estaba frustrado al no ver avances en su ministerio. En sexto lugar, quizás le afectó también el saber que él no entraría a la tierra prometida, ni él ni la gente que lo acompañaba. En Números capítulo 20, versículo 8 al 12, nos relata la historia que cuando llegaron a cierto lugar, no había agua, el pueblo reclamó y Dios le dijo a Moisés y a Aarón que hablara a la roca. Y cuando lo hiciera, iba a brotar agua y ellos podrían beber y sus ganados también. Pero Moisés no le habló a la roca, sino que enojado dijo, escuchen rebeldes, ¿acaso tenemos que tener que sacar agua de la roca para darles de beber? Y cuando dijo esto, levantó la mano, su vara, y dio 2 golpes a la roca con el bastón. Y brotó mucha agua, por supuesto. Y la gente y el ganado pudieron beber. Pero el Señor vino a Moisés y le dijo, puesto que ustedes no tuvieron confianza en mí, ni me honraron delante de los israelitas, no entrarán con esta gente al país que les he dado. Hermanos queridos, Moisés no entró a la tierra prometida, ni ninguno de los adultos que estaban allí y se rebelaron contra Dios. Todo esto, todas estas situaciones, lo llevaron a sentirse agotado en séptimo lugar. En Números 11:14 finalmente dice, yo solo no puedo con todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Y le pidió a Dios, quítame la vida y me harías un gran favor. Hermanos, frente a una situación como esta, en quinto lugar, vemos el gran amor de Dios. Él da respuesta a cada una de sus peticiones de Moisés. Podríamos preguntarnos en este punto cómo actúa Dios o cómo actuó Dios ante la depresión de Moisés. Que, queridos, en el momento más necesario, cuando Moisés ya no podía más, cuando deseaba la muerte, surge la palabra suave del médico supremo. Dios conocía bien la causa del estado de Moisés y la respuesta que le da viene de una manera más adecuada. Dios, queridos, no reprocha a Moisés, no lo censura por su depresión, no le trata ásperamente. No hay ninguna sola palabra de reproche para Moisés. Al contrario, hay comprensión. Y la comprensión
sustituye la reprensión. Dios provee a Moisés una salida. La respuesta de Dios no se limita en comprender a Moisés, a su siervo quien está deprimido, sino que es sumamente práctica. ¿Por qué? Porque le proporciona la ayuda que más necesita. Y la primera respuesta que le da el Señor es: si estás solo, te daré 70 líderes para que te ayuden. Así no te sentirás solo. Ellos te ayudarán a llevar esta carga tan pesada. Dice en Números 11:16, pero el Señor le contestó: reúneme a 70 ancianos israelitas, de los que sepa que tienen autoridad entre el pueblo, y tráelos a la tienda del encuentro y que esperen ahí contigo. Yo bajaré y hablaré contigo, y tomaré una parte de tu espíritu, y se la daré a ellos para que te ayuden a sobrellevar a este pueblo, y así no estarás solo. Dios da una respuesta a Moisés a su necesidad. Y en segundo lugar, le dice: si el pueblo quiere carne, les daré carne. Esto dice el versículo 18 al 20. Dice: manda al pueblo a que se purifique mañana y comerán carne. Pues bien, yo le voy a dar carne para que coman, no por un día, tampoco por dos, le voy a dar por un mes, hasta que se sacien, y aún dice, les dé asco y les salga la carne por las narices, porque me han rechazado a mí el Señor, que estoy en medio de ellos. Y han llorado y han dicho delante de mí: ¿para qué salimos de Egipto? Hermanos queridos, Dios ofrece la ayuda a Moisés, pero por su misma situación. Y esto pasa muy a menudo, que cuando estamos en un tiempo difícil, en un tiempo de frustración, en un tiempo de presión, como Moisés estaba pasando aquí, aún escuchando la respuesta de Dios, mostró Moisés incredulidad. Dice el versículo 21 al 23. Entonces Moisés respondió: el pueblo que viene conmigo es de 600,000 hombres de a pie. Algunos comentaristas estudiosos de la palabra consideran que Moisés estaba guiando a 2 millones de personas, es decir, contando los 600,000 hombres, pero más las mujeres y los niños, que siempre son más. Y le dice Moisés: yo estoy caminando con 600,000 hombres de a pie, y dices que nos vas a dar de comer carne un mes entero. Y le pregunta: ¿dónde hay tantas ovejas y vacas que se pueden matar y que alcancen para todos? Aun si les diéramos todo el pescado del mar, no les alcanzaría. Pero el Señor otra vez le contestó dulcemente: ¿crees que es tan pequeño mi poder? Ahora vas a ver si se cumple o no lo que he dicho. Hermanos, el gran amor de Dios lo entiende. El gran amor de Dios puede comprender cómo se siente Moisés, aún en medio de sus reclamos, y le hace entender no solamente que Él tiene un gran amor por él, sino también tiene un gran poder. Dice el versículo 23, que el Señor le contestó: ¿crees que es tan pequeño mi poder? Ahora vas a ver que sí se cumple lo que he dicho. Queridos, dice la palabra de Dios que vino la ayuda para Moisés. Él puso a los 70 ancianos israelitas, los colocó alrededor de la tienda. El Señor bajó en una nube y le habló a Moisés. Luego tomó una parte del espíritu que Moisés tenía y se lo dio a los 70 ancianos. En cuanto el espíritu reposó sobre ellos, comenzaron a hablar como profetas. Pero esto no volvió a repetirse, dice el Señor. Ya no estaba solo Moisés, ahora eran 71 personas que llevaban la carga de todo este pueblo, pero además de eso les dio carne al pueblo. Versículo 31 y 32 dice que el Señor hizo que soplara un viento grande y trajo bandadas, cantidad de codornices que cayeron en el campamento y llenaron la tierra de 1,5 metros de altura, y todo el día y la noche y al día siguiente la gente comenzó a recoger esta carne y la pusieron en la casa alrededor del campamento. ¿Saben una cosa, queridos? La carne de codorniz tiene una textura
Y los que conocen de esto, es una jugosidad muy rica, inigualable. No hay otra carne como esa. Es rica en proteínas, baja en grasa y calorías. Contiene vitamina B y es buena para quienes sufren depresión, asma y diabetes. Les dio la mejor carne. ¿Sabes una cosa, querido? Esta historia me enseña que, en primer lugar, Dios conoce la situación por la que estamos pasando. Dios conocía lo que estaba viviendo Moisés. En segundo lugar, Dios nos entiende. Dios entendía cómo Moisés se sentía en ese momento. En tercer lugar, Dios está muy cerca de nosotros, así como estaba con Moisés. Dice Éxodo 33:11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Era tan cercano que hablaban cara a cara. Y en cuarto lugar, esta historia me enseña que Dios nos ama y tiene el poder para cambiar cualquier situación. Dios amaba a Moisés y transformó su situación. Dios no se olvidó de Moisés. Aun cuando estaba en el peor momento, dice la palabra que su espíritu, el espíritu de Dios estaba presente en el líder. Y Dios tomó de ese espíritu que tenía Moisés y lo puso en los otros ancianos. Lo que estaba diciendo aquí Dios a Moisés era: Moisés, sigo creyendo y confiando en ti. Y Moisés ahora tenía ayuda, ya no estaba solo. Por otro lado, el pueblo también recibió lo que deseaba, comer carne, y continuaron el camino. Hermanos queridos, el amor de Dios, este delicado trato que él tuvo en esos momentos difíciles de su siervo, surtió efecto. Moisés pudo salir del valle oscuro de la depresión. Y los acontecimientos que sucedieron después de esto lo demuestran. Él siguió el ministerio. Querido hermano, no sé por qué situación estás pasando en este tiempo. ¿Qué es lo que te afecta? ¿Qué es lo que te produce miedo o tristeza profunda? ¿Qué es lo que te quita la esperanza? Quiero decirte que el Dios de Moisés es nuestro Dios. ¿Por qué no vienes a Él y le presentas tu situación tal y como la sientes? Recuerda, Dios conoce tu situación. Dios te entiende. Dios está cerca de ti. Él te ama y tiene el poder de cambiar tu noche oscura por un día soleado. Permítele al Señor que se glorifique en tu vida. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la vida, el ministerio y la enseñanza que nos das a través de tu siervo Moisés. Gracias por la confianza y la libertad que él tuvo de ir a ti y presentar sus quejas, su frustración, su angustia, su dolor delante de ti. Y gracias porque como un padre amante diste solución a cada uno de sus problemas. Gracias, Señor. Esta mañana presentamos delante de ti nuestra frustración, nuestra depresión, nuestra angustia, nuestra ansiedad. Glorifícate, Señor, y transforma esta situación en el nombre de Jesús. Amén. Amén.